El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy bien, nuevamente con ustedes, acá en Humo y Espejos, en la Pizzería Carrasco, que ya sabe que va a ser nuestro lugar de encuentro a partir de ahora, durante todo el verano por lo menos. Esperemos poder dar mayor continuidad. Está en Carrasco 170 y enseguida voy a llevarlos con Azul Selene y Marcelo, que nos va a hablar sobre el tema de hoy, que es algo que quedó pendiente de la semana pasada. Así que, Azul, Marcelo, los escuchamos. Bueno, hoy vamos a hacer entonces la continuación del programa que vimos la otra vez. Habíamos cerrado el programa anterior mostrando un minutito de un video de un programa que se llama Drugs Lab, que es un programa de la televisión pública holandesa. Sí, que lo pasan por un canal de YouTube que tiene... Creo que por arriba de 40 millones de reproducciones, o sea, lo ve gente, porque encima está subtitulado en inglés, entonces eso hace que se expanda un montón a quien los puede ver. Sí, yo particularmente creo que es peligroso, o sea, creo que están transitando un camino muy delgado, o sea, Holanda tiene toda una tradición de ser tolerante con el consumo de drogas, pero bueno, hay otros países que no tienen esa misma experiencia. Que vos quieras dar. Sí, porque es eso, o sea, vos lo ves, yo vi varios, ya lo conocía de antes, la verdad es entretenido, vos lo ves, te van contando, viste, los efectos en el cuerpo, cuando se sienten más, capaz les pega un bajón, viste, te ponen tristes y te lo dicen, o están felices y dicen, no, yo quiero salir a bailar. O sea, es entretenido y hay cosas que... Uno se pone a verlo y lo enganche porque vas tratando de... Sí, pero tiene esa cosa, viste, de, bueno, pero está bueno, tipo yo, o sea, para probar, o sea, como que deja apenitas. Entonces, depende si vos querés dar ese mensaje o si lo que querés es precisamente, bueno, no lo hagan, ¿no? Es lo que les puede pasar. Por eso digo, es peligroso, estás en un límite porque yo te lo muestro, realmente el programa es entretenido, el programa tiene un mensaje aparente de, bueno, chequeen las drogas. Sí, eso dicen mucho, testeen la droga antes de consumirla. Que no sé cómo se manejarán allá, que lo pueden testear así tan fácil, me imagino. Tener puestos en lugares claves para... Pero por otro lado, viste, es como que te lo van diciendo y es verdad, se minimiza, o sea, no es que no te dicen que puede tener consecuencias, pero el acento se pone más que nada en lo divertido. Dos chicos jóvenes o tres en realidad que se van cambiando, o sea, es como que yo creo que vos lo ves y si vos sos un adolescente decís, bueno, pruebo a ver de qué se trata esto. Que lo que pasa es que ya uno de los chicos originales que participaban a principio de año dejó el canal de YouTube porque si bien ellos no siempre, o sea, tienen otras cosas además de probar las drogas, pero decía que él ya no quería drogarse más, ya hacía 1 año y medio que iba probando diferentes, que prueba de marihuana, éxtasis, LSD, poppers, o sea, pasaron por todas, hongos. Sí, porque acá ni siquiera hablamos de drogas blandas, estamos hablando de drogas pesadas. Sí, había algunas que son. Entonces decía que estaba cansado y que agradecía el tiempo, qué sé yo, pero que quería dedicarse a otra cosa y no quería consumir más. Entonces se fue por eso. Bueno, eso me hizo acordar, y creo que es la segunda parte de tu columna, las consecuencias de consumo de drogas duras cuando se introducen en una sociedad. Sí. Porque la otra vez hablaste de lo que pasó con la guerra del opio en China. Un poco por claro, pero hay un ejemplo mucho más reciente. Sí, que la gente lo conoce todavía menos, que es el problema que tuvo hasta hace poco, supongo que todavía se puede hablar de que tiene, pero ya no al nivel que tenía antes, Rusia con la heroína. Está la memoria histórica. Sí.
Empieza, ahora voy a dejar que vos hagas un marco histórico porque te sale mejor, pero yo buscando sobre este tema, ¿sabes que me costó un montón encontrar notas actuales? La mayoría, las más recientes hace 8, 9 años. Bueno, porque yo alguna vez lo hemos hablado, es que hay una sensación como que se está borrando la historia. Entonces con el tema de las drogas, la experiencia rusa fue muy complicada. Cuando, lo que decíamos del marco histórico, cuando la Unión Soviética invade Afganistán, la producción de amapola, con lo cual vos ibas a hacer después distintas drogas, entre ellas la heroína, pasó prácticamente a cero. Los soviéticos no dejaron eso. Es más, de hecho, se pacificaron mucho. Vos podías caminar por Kabul, la capital de Afganistán, normalmente como paseas por cualquier ciudad del mundo. Y hoy eso sería algo imposible. Ahora, cuando viene el colapso en la Unión Soviética, los soviéticos se retiran de Afganistán. Sí. Y ahí empieza el problema. Empiezan a introducir a través de las fronteras la heroína. Las fronteras se disuelven, entonces cruzar heroína no costaba nada. Sí, era fácil de conseguir, era barata. Yo lo vi comparando que era más barato que vodka, era más barato que emborracharse. Ahí es donde vemos también cómo esto opera la inteligencia de un país. Vos querés destruir a otro y ¿qué haces? Le introducís la heroína a un costo ínfimo. ¿Para qué? Para que se contagien. Y la particularidad que te cuentan los rusos, y esta columna la estoy haciendo yo, sí, pero bueno. La particularidad de la heroína es que la primera o segunda vez que ya la consumís ya quedaste adicto. Claro, sí, ese es un problema que tiene. Y vos tenías la gente que había luchado en Afganistán, soldados acostumbrados que ya se había hecho ese clic de matar y que no sea nada, a eso les sumaba. Drogados, queriendo, porque en algún momento, viste, no le iban a poder comprar, entonces querían, susceptibles, queriendo la próxima dosis, o sea, te la regalan, la verdad. Si vos ves las historias que te cuentan, tipos que mataban a la familia, vendían todo lo que tenían en la casa. Claro, son los casos aislados que uno escucha de un drogadicto hoy, pero generalizado a la sociedad. Generalizado y puesto en un tipo que venía de estar combatiendo en Afganistán, que estaba acostumbrado a matar, que no le temblaba el pulso y tenía que matar a alguien, y eso, como vos decías antes, impulsado con la heroína detrás. Sí, ya duró encima años y años con estos problemas. Calculan que cerca de 10 años. Ya todavía en el 2010 se hablaba de 30.000 muertos anuales directamente por heroína y relacionados unos 100.000. Claro, o sea, por eso ha quedado en la memoria. Un tercio de las víctimas por heroína era solo Rusia, a nivel mundial. Hay el alcalde de una ciudad, me contaba un amigo ruso de Ekaterimburgo. Él era un alcalde que no podía hacer una entrevista y que le hablaban sobre la tolerancia al consumo de drogas. Cuando empezaban a hablar de drogas, el tipo se ponía nervioso y era famoso porque entraba en las casas, él personalmente, a poner orden a los golpes. Es que ese es lo que sí, es precisamente lo que cuesta cuando se habla de estos temas, que vos decís, bueno, pero hay ciertas drogas que no pasa nada, no son adictivas, son más tranquilas, no va a pasar esto, pero vos hablás con una sociedad que viene de más de 10 años, de tener problemas a ese nivel, y por más que la droga sea más o menos y no te cambie mucho y no te vuelvas adicto a la segunda vez, todavía está esa cosa de... Es que toda la sociedad rusa te podría decir, vos los ves, por él son bohemios, intelectuales, el rechazo a las drogas es absolutamente plano en la sociedad rusa precisamente por esto, por esta memoria. ¿Y cómo las cambias? ¿Qué les vas a decir? No, mira, están exagerando. ¿Y cómo lo compatibilizás con la posición holandesa? Sí. O sea, y sí, por eso quería hacer el contraste yo, sí. No, precisamente eso. Tenés a los holandeses que van y el gobierno te pone un programa diciendo, bueno, esto, ahora ya me están haciendo señal de que tengo que cerrar, pero tenés por un lado, sí, a los holandeses que te dicen, bueno, mira, no está bueno que te drogues, pero si lo haces, tenés esto en consideración, con un programa que parece casi infantil, la forma de grabarlo, y después tenés a los rusos, que me imagino las regulaciones que deben tener ahora, entre las muertes por la heroína directamente, además tienen el problema del VIH.
Me llamó la atención eso, que en Rusia no relacionan el VIH a los homosexuales como acá, por ejemplo. Ni con homosexuales ni con heterosexuales. No. Sí, o sea, lo relacionan con drogadictos, Claro. por el tema de las agujas. Sí, hasta porque precisamente todo fue la herencia del consumo de heroína en forma masiva. Creo que se habla de 200.000 en un año de infectados que tenían para... Estos son siempre cifras viejas porque, de nuevo, no encontré nuevas, pero Bueno, porque eran cifras enormes. por suerte de que llegó Putin, esto de a poquito se fue encarrilando y hoy ya ha dejado de ser un problema. Sí, quedó esa resistencia a manejar ese tema y es interesante ver entonces cómo dos países como China y Rusia, que han sido un desafío para el poderío occidental, han sido víctimas de una guerra a través de las drogas. Sí. Mientras que los países occidentales alegremente promueven el consumo. Entonces a veces vos decís, cuánto de casualidad y cuánto en realidad es una operación militar lo que se ha pasado. Pero bueno, lo seguiría, pero ya me están retando, así que... Bueno, volvemos a hacer la recomendación de ver el canal ¿cómo era el que...? Drugs Lab, drugs de como drogas y lab de laboratorio, como laboratorio de drogas. Lo van a encontrar, pueden entrar buscando cualquier droga y seguro la probaron y está el video, si no quieren buscar el canal en sí. Pero la verdad sí, tienen millones los más populares tienen arriba de 2 millones de reproducciones, o sea, es fácil de ver. Está bueno, mírenlo, pues seguro que si tienen 15, 20 años no les parece ninguna novedad lo que estoy diciendo, pero si pasan los 40 o 50 seguramente no tienen la más pálida idea de lo que está pasando. Sí, van a quedarse horrorizados. Sí. Así que bueno, gracias Azul por tu intervención hoy. Bueno, igual entonces volvemos con vos para seguir con el programa. Muy bien, Azul, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Dejas mucho en tus columnas, con razón. Estás cada vez teniendo más seguidores. Así que espero que a ustedes les hayan gustado. Ahora, después del corte, vamos a tener como invitado a Mariano Ciafardini, y que nos va a hablar sobre el marxismo. El marxismo en China. ¿Es China una sociedad marxista? Bueno, todo eso lo vamos a hablar después del corte. Así que no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque con algo que nos caracteriza. Este verano vamos a estar acá en la pizzería Carrasco, que está justamente en Carrasco 170, en el barrio de Floresta. Así como nos identificamos, un lugar de barrio agradable y con gente muy linda, y ni hablar de la calidad no solo del servicio que brinda, sino que tiene que venir a probar esta pizza. Y nuestro invitado de hoy es Mariano Ciafardini, que es un analista internacional y está con el IADEG, el Instituto Argentino. Así, ahora ya les completo los datos porque se me pasó. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están ustedes? IADEG me van a matar, pero IADEG... El Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. Eso es, Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos. Hace años que los conocemos. Hace años que los conocemos, y ahí le mandamos un abrazo a todos ahí del IADEG, y les pido perdón por haberme olvidado. Bueno, hay tantas siglas hoy, tantos institutos y tanto en buena hora, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay que aclararlos. Me parece que han surgido muchos observatorios, muchos institutos. Bueno, hoy vamos a hablar de este gigante asiático que siempre, que viene creciendo cada vez más. En los últimos 10 años que venimos trabajando con ellos, hemos notado notoriamente este crecimiento. Claro, pero vamos a hablar desde una perspectiva que no es la habitual. No. O sea, no vamos a hablar como un fenómeno geopolítico en sí de China, sino vamos a hablar de lo que es el marxismo en China, y para eso yo creo que ya te voy a robar el arranque, porque estábamos hablando antes de es empezar. este mundo patriarcal que nosotros estamos viviendo, así Bueno, que está bien, Marx. Venía con razón un poco con el tema ese, porque me decía Mariano antes de comenzar el programa que bueno, estamos hablando de las distintas corrientes del marxismo, me decía, bueno, pero tenemos que definir qué es el marxismo para entender el marxismo chino. Y entonces aprovecho esto y le voy a preguntar qué es el marxismo y cómo son estas nuevas corrientes que vos me referías como un poco kantianas, que están empezando a florecer, y cuál es el marxismo que vos considerás para poder después avanzar ya sobre China. Y algo muy importante, ¿cómo ve el marxismo los chinos?
Porque una cosa es saber. Ese es el objetivo. En realidad sería demasiado ambicioso tratar de definir así aquí en un programa, de dar la respuesta definitiva, eso de ninguna manera. Pero como una aproximación yo diría el marxismo está vivo. El marxismo no ha dejado de tener vigencia, por el contrario la tiene cada vez más. Esto es casi una verdad de perogrullo si vemos la crisis generalizada del sistema capitalista y sobre todo la crisis de la expresión de lo que es hoy el capitalismo, porque esto tiene que ver también con qué es el marxismo. Es decir, el marxismo es la crítica profunda del capitalismo, entre otras cosas. ¿Y qué es hoy el capitalismo? Hoy el capitalismo es básicamente el capitalismo financiero. ¿Y acaso no tiene actualidad hoy la crítica del capitalismo financiero como algo de las peores cosas que le está pasando a la humanidad? Ese capitalismo financiarizado, parasitario, de la renta, el capitalismo de Wall Street y de la City londinenses, es la expresión viva de un sistema en decadencia, porque es un sistema que no tiene nada para ofrecer a la humanidad más que especulación, mentira con respecto a a dónde está el valor verdadero de las cosas. Y bueno, el marxismo es lo que critica eso. El marxismo critica esto y el marxismo es lo que valora al ser humano como ser humano trabajador, ser humano productivo. El tema de la producción, del desarrollo y del trabajo útil y bien remunerado, digamos, es un poco el caballito de batalla del marxismo. Lo que pasa es que hay que traer aquel discurso que estaba hecho frente al capitalismo del siglo XIX, al capitalismo de la empresa, el empresario contra el trabajador en Europa y donde todavía casi no se había mundializado, a una situación donde ya la cuestión no se resume en el empresario contra el trabajador, porque muchos empresarios de las pymes, de las medianas empresas, son parte del sistema productivo y son tan víctimas de ese capitalismo parasitario, prebendario y rentístico financiero como el trabajador. Es decir, están unidos. Hoy creo que el marxismo es lo que explica que hay un mundo del trabajo y la producción por un lado y un mundo de la apropiación de los valores a partir de la especulación financiera por el otro. Pero sí, claro, esa es la lucha de clases que plantea el marxismo sí, hoy. Lo que no ha cambiado, pese a los cambios tecnológicos, es que la lucha de clases, la lucha por la renta, es lo que termina definiendo las relaciones y lo que es el corazón del sistema y es lo que aborda el marxismo. Claro, justamente lo que decíamos, la lucha de clase, ¿por dónde pasa hoy? Hoy la lucha de clase no pasa porque yo vaya a hacerle huelga al propietario de la pyme donde trabajo, simplemente. Puede ser que se justifique o no se justifique, eso es otro tema, sí. Pero el nivel central, a nivel internacional, el tema central no pasa por ahí. El tema central pasa por ¿cuál es el proyecto de mundo? ¿Es un proyecto de mundo productivo, un proyecto de mundo inclusivo, un proyecto de mundo de desarrollo del comercio donde todas las naciones se enlacen en un, como se dice, win-win, en una cosa sinérgica y complementaria de producción, distribución? ¿O es un mundo de cities financieras donde minorías, hiperminorías se apropien de la renta y fuera de esas cities financieras exista un mundo de desarraigados, desincluidos, de hilotas, un poco como lo muestra incluso Hollywood, que siempre para estas cosas es un gran comunicador, lamentablemente, cuando habla de los muertos vivos, digamos, ¿no? Es decir, esas masas de gente que están mandadas a pérdida en ciudades valladas, con fuertes fortalezas bien defendidas con la tecnología y con Que era una locura que cuando hoy vos ves la cantidad de muros que hay por todas partes del mundo, y cuando vas a un barrio cerrado nomás ya lo estás viendo.
Bueno, y en ese sentido, China, digamos, ¿no? En ese sentido, China yo la veo obviamente del lado de la propuesta productiva, de la propuesta de crecimiento, de entendimiento, una propuesta pacífica además, porque el marxismo hoy y siempre fue defensor de la paz. Los países comunistas jamás fueron países agresores a otros países externamente. Siempre, si se vieron envueltos en guerras, en grandes guerras, fue porque tuvieron que rechazar invasiones tremendas. Tuvieron más un sistema defensivo que ofensivo. ¿Sí? Totalmente. Todos los países, los países más simbólicos. La Unión Soviética. La Unión Soviética jamás tuvo... Es más, de entrada la revolución bolchevique planteó la paz en la Primera Guerra Mundial, la paz de Brest, incluso hasta cediendo territorio. Después tuvo que defenderse contra una invasión, que fue la peor invasión que puede haber sufrido cualquier país en la historia de la humanidad, una invasión que venía a exterminarlos racialmente. Cuba jamás intentó invadir ningún país, al contrario, estuvo permanentemente defendiéndose de la posibilidad de una invasión. Más allá de lo complejo que sea la explicación de la situación internacional y la política internacional durante el siglo XX. Quiero decir, la paz, si estamos hablando de qué es marxismo, marxismo también es una propuesta pacífica de entendimiento entre las naciones y de comercio. Y China representa esto hoy también. Pero en realidad la crítica que me parece que deberíamos abordar es la que se le hace a China como que en realidad es una nación capitalista que se olvidó de lo que era el marxismo. ¿Es China hoy una sociedad marxista? Sí. Hoy China es una sociedad... Lo que pasa es que sociedad marxista por ahí no es un término muy común. Yo diría, es una sociedad socialista o es una sociedad que en armonía con su gobierno, porque hay que ver los dos niveles, la sociedad y el Estado, pero esta es una sociedad que casualmente en un nivel muy importante de armonía, porque también hay que, estas cosas, si no alguno va a pensar que yo creo que todos los chinos están de acuerdo con el gobierno. No. Es una sociedad que en un nivel muy importante de armonía entre gobierno y sociedad está construyendo una sociedad socialista. Y además está muy en el ADN de los chinos esto, porque los chinos, incluso hasta por una cuestión demográfica, han tenido que ancestralmente desarrollar mecanismos de resolución de conflictos, de entendimientos comunales, incluso de una profunda democracia de base, porque en cualquier municipio de China hay cientos de miles de habitantes y los problemas están permanentemente, los problemas de convivencia están permanentemente a flor de piel. Entonces ellos tienen toda una tradición comunitaria, por traer la palabra, digamos, ¿no? Una tradición de arreglar los problemas entre todos. Esa tradición no es más propia de una entidad milenaria que no tienen otros es propio de una entidad milenaria y digamos se refleja en el pensamiento confuciano, en el pensamiento taoísta, en el pensamiento budista, pero casualmente esas ideas son ideas como comunitaristas y por lo tanto son ideas que enlazan, armonizan y articulan perfectamente con el pensamiento occidental marxista, digamos. ¿Cómo explicás el otro gran tema que siempre se sale a la luz en esto, el aumento de desigualdad apareciendo grandes millonarios? Yo diría que esos son costos inevitables de iniciar un proceso de construcción del socialismo en el marco de un mundo capitalista. Que es la crítica, lo que decía Marcelo antes, que China se tiene este capitalismo, que de afuera se critica que se ha olvidado del marxismo y se ha volcado más a un estilo... Pero aclaremos una cosa, en primer lugar, lo determinante de todo este proceso de los últimos 20 años o 25 años en China es que 800 millones de habitantes salen de la pobreza extrema
y pasan a ser una clase media que hoy ya es una clase media que está mejor que la clase media argentina. 800 millones de habitantes, ¿eh? Sí, 800, la clase media argentina debe tener, la clase media argentina como mucho debe tener con toda la furia 10 millones o menos. Ellos 800 millones de habitantes. Sí, son 20 argentinas completitas. Sí, sí, en un periodo de 20 años. Ese es el tema. Si en ese proceso se generaron hiperricos también, sí, como minorías hiperricas, que obviamente esto es un costo de tener que dejar desarrollar fuerzas económicas con el mercado para poder producir semejante fenómeno. Entonces, pero eso es una cosa que se va a ir corrigiendo con el mismo desarrollo del tiempo. Es decir, uno no puede terminar con los ricos en un país, con los hiperricos, sino que esto o se termina en todo el mundo o no se termina, digamos, ¿no? Esto ya es parte del avance de ese proceso a nivel internacional, digamos, ¿no? Cuando ya no haya espacio a nivel internacional para que esos nichos de riqueza sean ocupados por personas, pero esto es parte de un proceso mucho más complejo a nivel internacional. Lo importante es que el socialismo chino ha sacado 800 millones de personas de la pobreza y que esto ha impactado a nivel internacional. Porque China no solamente está construyendo su socialismo, sino que en esa construcción del socialismo interpela al resto del mundo sobre qué tipo de proyecto vas a tener vos como país. Sí. Vayamos simplemente a un ejemplo de Argentina, ¿no? Es decir, a nosotros o América Latina, cuando viene China con su propuesta de la ruta y la franja, sí, interpela también a los argentinos y a los latinoamericanos sobre qué proyecto de país vamos a tener nosotros. Si uno que se articule con esa propuesta o si vamos a seguir con la dependencia del Fondo Monetario y con la dependencia de lo que es la vieja dinámica de América Latina y los países desarrollados, digamos, ¿no? Ahora, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? O sea, me toca la parte de sí, está bien, eso es lo que hay que hacer. China, claro, en las situaciones más complejas. La otra cosa que se le atribuye a China habitualmente es cierta indiferencia en los temas internacionales. Mientras Rusia, desde un sistema capitalista, interviene en Siria, está bien que por intereses propios también, ¿no? Pero proyecta su fuerza y ahora empieza a ser un garante de la paz en Venezuela. China es como que prefiere mantener un segundo plano. Eso es como se entiende desde el marxismo. Tal vez nos metamos también en unas viejas teorías, disputas internas con el internacionalismo. Sí, yo creo que al contrario, yo creo que la relación entre Rusia y China es una relación bastante socialista, digamos. Es una relación bastante socialista. ¿En qué sentido? En que no es una relación entre dos países capitalistas. No hubieran podido llegar a articular ese tipo de relación si en cada uno de estos países hubiera pesado una burguesía interna capitalista dominante del Estado. Porque las burguesías compiten entre sí. Sí. Las burguesías, y sobre todo unas burguesías del poder que tiene la burguesía, que podrían llegar a tener la burguesía rusa y sobre todo la burguesía, si hubiera una burguesía en China, dominante del Estado, casi no habría espacio para articular. Yo creo que en realidad Rusia y China lo que han articulado son los estados. Han pasado por encima de los intereses de las burguesías, sobre todo Rusia, que es un estado que está permanentemente en tensión contra su burguesía interna, ha pasado por encima, y esto es un mérito de Putin, de Lavrov, de toda una burocracia política interna de Rusia que también tiene sus particularidades o peculiaridades que es muy interesante estudiar, que han logrado poner el interés nacional por encima de los intereses locales de los capitalismos o incluso de una cierta oligarquía capitalista que hay en Rusia, y articularon con el Partido Comunista Chino y han articulado una relación
muy, como les decía yo, a mí me parece una relación muy socialista, que es una relación de, bueno, nos respaldamos unos en otros en una estrategia que evite la guerra. Tenemos que hacer una estrategia que evite la guerra. Y las estrategias que evitan la guerra muchas veces necesitan también unas demostraciones de fuerza. Y entonces, por un lado, China no cede ante cualquier exigencia comercial y por otro lado Rusia no cede ante cualquier exigencia militar. Es decir, cuando hay que poner límites, los dos ponen límites, pero los límites que ellos ponen son complementarios. Fíjate que juegan en tándem, porque así como Rusia pone límites militares en la arena del territorio sirio, en el Medio Oriente o en Ucrania, Rusia pone límites comerciales, China pone límites también en las pretensiones así arrebatadas de, bueno, vos tenés que hacer lo que yo digo en términos comerciales. Y yo creo que ahí se complementan muy bien, además de que la relación entre ellos es excelente y productiva una para el otro. Los han forzado, ¿no? Globalmente lo han forzado. Sí, los ha unido el espanto, uno dice en términos borgianos, pero más que unido el espanto, yo creo que no es totalmente defensiva esa unión. Esa unión es una sinergia que tiene de propuestas. De propuesta y potencia, no te voy a decir. De Mijailov planteaba eso. Hay una confluencia civilizatoria, porque históricamente los eslavos y los chinos se han llevado bien, inclusive los indios. Y para agregarles desde el marxismo, qué casualidad, son las dos naciones que han estado en el centro de la construcción del socialismo en el siglo XX. Yo no creo que eso sea una casualidad. Y ahí lo dejamos. Así que sé que tanto los que nos están escuchando como nosotros queremos seguir adentrándonos un poco más en este tema, pero vamos a tener que esperar. Los vamos a llevar a un pequeñísimo corte, así que no se vayan. Enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. Todos quedamos con ganas de seguir escuchando a Mariano Sciaffardini, que estamos hablando sobre este gigante asiático, pero también con otras características y analizando todo el tema del marxismo. Así que Mariano, hablando de esto, hace poco hubo un segundo congreso mundial sobre marxismo que estaba titulado Marxismo y el destino compartido de la comunidad humana. ¿Qué conclusiones nos podés decir sobre esto? 3-4 minutos, porque si no yo veo que hablas 3 programas y no nos va a quedar tiempo para otra cosa. Bueno, en primer lugar, ya el hecho en sí de que en China se hagan congresos sobre marxismo está diciendo mucho, ¿no? Porque si uno dijera, no, el gobierno chino es un gobierno capitalista, no tendría ninguna necesidad de sobreactuar en términos de marxismo ni nada. Nadie le reclamaría como si se llaman comunistas porque no hablan de marxismo. Al contrario, todo el mundo del poder y el mundo mediático estaría totalmente contento en que China no mencionara para nada el marxismo, ni que Xi Jinping hablara de los 200 años del manifiesto, de los 100 años del manifiesto. Es decir, que ya de por sí el solo hecho de haber hecho este encuentro y que plantee seguirlos haciendo habla de un compromiso con la palabra, con la tradición cultural, con la teoría, y además lo que ha sucedido en estos encuentros es sobre todo poner en la mesa nuevamente la cuestión de la teoría marxista, del marxismo como teoría, es decir, de no hablar solamente de eslogan o de cliché o de títulos, sino de abordar, bueno, el contenido concreto. Es decir, ¿cuál es el contenido concreto? Frente a planteos claramente antimarxistas, como pueden ser el planteo del fin de la historia, el planteo del choque de civilizaciones, las teorías posmodernas de que bueno, ya no hay, todo es poder, el poder está en todos lados, luchamos contra el micropoder y diluimos entonces la cuestión del poder del capital y
la brecha de la lucha de clases. O sea, desde el marxismo esos micropoderes y todo eso lo identificás en realidad como formas del mismo capitalismo de distracción. Claro, son cortinas de humo, maniobras de distracción que lo que quieren cortar fundamentalmente, ocultar fundamentalmente es el hecho de que hay un capital que explota al trabajo. Claro, hoy es más hoy podríamos decir que es tan compleja la relación hoy entre el capital y el trabajo que es mucho más fácil en todo caso ocultarla o con el discurso, pero eso no quiere decir que no exista y yo creo que el retomar el marxismo es volver a poner sobre la mesa el enfrentamiento entre el capital y el trabajo. O sea, la esencia se sigue manteniendo y se sigue manteniendo en China, que eso es lo interesante. China también habla mucho de socialismo con características chinas. O sea que uno intuye que entonces es marxismo con características chinas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, yo creo que ahí hay como una especie de redundancia, porque en realidad el marxismo por sí es algo que se aplica en lo concreto y entonces cada uno va a hacer una aplicación de marxismo y de socialismo en cada área de la tierra, va a ser con características propias de. Yo creo que si en América Latina queremos desarrollar el socialismo, lo tenemos que desarrollar con características latinoamericanas, digamos. En algún momento no, en algún momento se trató de copiar un modelo soviético. Ese era otro momento de la historia y en ese momento, ni siquiera en ese momento, porque ¿o acaso el marxismo y el socialismo que se aplicó en Cuba fue igual que el de la Unión Soviética? No fueron iguales. Sí, cada uno inevitablemente sí. es. No, aparte no se puede copiar un sistema de otro lado a una. Es que no debería, pero trajo un gran debate. Es que además el marxismo está, digamos, se define mucho en la praxis el marxismo. En esto de que es una guía para la acción, como decía Engels, digamos, pero sí, es la teoría de la praxis. Y entonces eso inevitablemente toca lo concreto en cada lugar. La praxis es acá una cosa, acá otra cosa y allá otra cosa. Por supuesto que lo que une es esta idea permanente de que siempre es la lucha del mundo del trabajo contra el mundo del capital, del mundo de la producción contra la renta parasitaria, del mundo que trata de salir de la alienación, de salir de la deshumanización del propio trabajador contra el mundo que trata de alienarlo, explotarlo y transformarlo en una cosa o en una máquina. Eso sí, eso es la continuidad, pero después la forma en que esto aparece, bueno, varían en lo geográfico y varían en el tiempo también. ¿Y cómo se entiende Bor y Made in China 2025 desde el marxismo chino? Bueno, la franja y el proyecto, el planteo de la franja y la ruta, me parece que es claramente un planteo comunitario a nivel internacional. Es un planteo que deja atrás todas las estrategias imperialistas y capitalistas anteriores que ocultaban detrás de la forma de hacer el comercio la desigualdad de los términos del intercambio y por lo tanto la explotación de un país dependiente por los países desarrollados, como se decía anteriormente. Aquí lo que se está planteando es, bueno, nosotros tenemos para ofertar estos productos, tenemos para ofertar estas posibilidades de inversión. ¿Qué nos ofrecen ustedes y cómo podemos articular y establecer de una manera ya permanente y sistémica una corriente, un flujo de los capitales, los recursos humanos que los favorezcan a ustedes y que nos favorezcan a nosotros? Eso es lo que está planteando la ruta de la seda, está planteando eso. Está planteando aquella vieja ruta de la seda que en forma espontánea se generaba por las necesidades de los pueblos. Los pueblos mismos necesitaban
desarrollarse y se sumaban a este circuito que se formaba naturalmente. ¿Rompió China el mito de que el marxismo era menos eficiente, o el socialismo era menos eficiente que el capitalismo? Porque da la sensación que el problema que tiene el mundo capitalista occidental es que no puede competir de igual a igual con China. Es un fetiche. En primer lugar, por supuesto que lo rompió porque China tiene empresas estatales que son claves en la producción y que se han desarrollado, pero no solamente, no necesitaba venir China, ya había habido empresas estatales en el capitalismo que habían sido exitosas, eficientes y que eran centrales para los desarrollos. Los economistas y los periodistas locales nos siguen diciendo que el capitalismo es lo único que te garantiza eficiencia, y si no es una cosa burocrática. El capitalismo es el sistema más hipócrita de la historia de la humanidad, porque se basa en afirmar que ellos defienden la libertad, cuando justamente lo que hace el capitalismo es coartar la libertad humana, y después dicen que ellos defienden el mercado cuando nunca hubo libre mercado en el capitalismo. En el capitalismo nunca hubo libre mercado. Ya desde las compañías de las Indias occidentales y las Indias orientales apareció el monopolio y apoyado por los reyes y apoyado por el Estado. Coincidís el mismo análisis que hace desde otro ángulo Marcelo Bullo, que te dice exactamente todos los países occidentales se desarrollaron, todas las potencias del mundo se desarrollaron con un Estado rector cerrando el mercado interno. Por supuesto, pero escúchame, Marx lo decía, ¿el Estado qué es? Es la gerencia de los intereses de los capitalistas. Es decir, que el capitalismo se desarrolló primero colonizando el Estado y con ese Estado favoreciéndose a sí mismo. Es decir, que jamás hubo un libre mercado. En todo caso, se acerca mucho más al libre mercado lo que está haciendo China que lo que hicieron, pero no existe, es un fetiche. Entonces, no podemos oponer, no, estos países son liberales porque aceptan la libertad individual y el libre mercado, y estos países son autoritarios porque no lo aceptan. Es mentira, no existe la libertad, esa libertad, ni ese libre mercado en ningún lado. Nunca existió ni existe hoy. En todo caso son dictaduras de mercado, unas dictaduras del capital en un lado, y en otro lado son gobiernos también dictatoriales, pero dictatoriales de gobiernos que surgen de la política y del pueblo, digamos, de los intereses del pueblo. Son, en todo caso, todo gobierno es un ejercicio de la fuerza, siempre. ¿Y cuál es la relación con otras fuerzas de la izquierda a la luz de todos estos resultados? ¿La relación de quién? De la izquierda, o sea... De la izquierda marxista china. La izquierda, claro, quedaron un poco cuando una cosa es la izquierda marxista china y otra cosa es la izquierda marxista occidental. Exactamente. Bueno, en realidad... Porque lo que vos planteaste con respecto a lo que es el marxismo, y uno ve la izquierda occidental, lejos está de... Claro, vos tenés una posición muy clara, pero por ejemplo todo el trotskismo se autoproclama marxista también. Sí. Bueno, no, claro, hay tantos marxismos como marxistas, como se dice. Pero yo creo que, por ejemplo, estos congresos que se están haciendo, estas convocatorias, apuntan a ir juntando, digamos, una coherencia de la interpretación del marxismo a la luz del desarrollo de la realidad actual, y ir dejando de lado toda una cantidad de interpretaciones marxistas que son interpretaciones que siempre han sido disruptivas, digamos, siempre han sido interpretaciones del marxismo que se hacían desde la comodidad de la reflexión de un académico que estaba encerrado en su burbuja de cristal desde la Academia de Oxford, de Cambridge, de Yale, desde esa visión que le nublaba, digamos, le impedía ver lo que era la aplicación concreta de un planteo político socialista o comunista en un mundo capitalista. Entonces se señalaba así, bueno, no, ellos no son suficientemente marxistas porque son autoritarios, no son suficientemente marxistas porque invaden otro país.
Pero esa era la política real, concreta. Ahí es donde se jugaba la aplicación. Desde la burbuja de cristal y desde el purismo del alma bella del que hablaba Hegel. Sí, uno puede hacer un planteo ideal de cómo debería haber sido, pero eso no es un aporte, no son aportes significativos al marxismo. Es decir, el aporte significativo al marxismo hay que hacerlo en la práctica, digamos. La teoría tiene que reflejar esa práctica, y en ese sentido yo creo que los que más han desarrollado el marxismo hoy son los chinos. Bueno, los vietnamitas en su medida también han tenido muy buenos resultados. Pero es el mismo camino, digamos. Claro, es el mismo, por eso es muy parecido el camino, con sus propias particularidades y con una población más chica. Más chica y con una responsabilidad política, geopolítica menor, obviamente. Te dejo. No sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 5 minutos. Bueno, así que... entonces. ¿Puedo pasar un aviso? Si ustedes quieren, nosotros estamos trabajando, el IADEG y otros grupos, estamos trabajando en la traducción de un libro escrito por un profesor chino sobre marxismo, se llama Cómo el marxismo cambia el mundo, y hasta donde hemos averiguado es una persona que es referente sobre la teoría marxista en China y respetado por el propio Partido Comunista Chino. Bueno, estamos haciendo ese esfuerzo y creo que para el año que viene vamos a poder publicarlo, incluso con un estudio introductorio en el que abordemos entonces ya directamente el marxismo en China en términos concretos, frase por frase, y pues un libro bastante extenso donde analiza las distintas categorías del marxismo. Bueno, ya tenemos la excusa para el próximo programa, que es la presentación del libro, así que eso cuando lo tengan listos van a ser... Hay que traducir un libro del marxismo escrito en China. Lo estamos dando a traducir, pero con un gran esfuerzo económico y además un esfuerzo de corrección. Claro, porque el problema es que el traductor no necesariamente es un experto en marxismo, entonces me imagino que ese todo un problema. Bueno, antes que se me vayan los últimos segundos, nosotros estuvimos hablando hasta ahora y siempre llegamos a la misma conclusión. El marxismo ve todo como una lucha de clases, contradicción entre el capital y el trabajo. Ahora, el problema es que la tecnología viene a romper esa contradicción base entre trabajo y capital. Tal vez no ya 20, 30, 50 años. La si es 50 años, ni nos vamos No, yo creo que es mucho menos, pero para evitar la discusión de si ya llegamos o no llegamos, vamos a un mundo donde se va a automatizar todo. Hoy ya vemos que hay muchísimos trabajos que son creados exclusivamente para mantener activa la población, porque si no el sistema no funciona, porque no tendría la gente cómo trabajar. Vemos que se invierten, no sé, $1.000 millones en la producción para dar 100 empleos. Sí, yo entiendo, eso es una vieja pregunta, no es de ahora, ya desde mucho antes. Sí, pero es un error, está mal planteada la cuestión, porque detrás de cualquier cosa, de cualquier máquina, de cualquier automatización, está el trabajo humano. Las cosas no surgen si no es a partir del trabajo humano. Son creaciones del trabajo humano, así que el trabajo no desaparece. Lo que pasa es que la inteligencia artificial puede romper eso. Puede una misma máquina programar a sí misma. Sí, bueno, pero en última instancia esa máquina se va a programar de acuerdo a cómo un humano la programó que se programe, digamos, por decirlo de alguna manera. Eso es irreversible, pero además quiero decir que el tema ya no pasa tanto por cómo se produjo el valor, sino cómo se redistribuye el valor. Y ahí, bueno, simplemente se ha corrido el eje de la lucha de clases a un nivel de la producción distinto en el que estaba antes. Pero la lucha de clases sigue tan vigente como nunca. Es decir, si no se redistribuye ese valor en forma, esa plusvalía, claro, si no se redistribuye va a haber lucha. Y la lucha se va a tener que resolver finalmente, y se va a resolver en favor del mundo del trabajo. Se está resolviendo. Esto que está pasando en China es un avance de la resolución de la lucha de clase en favor del mundo del trabajo y de la producción. El mundo que pensaba el capitalismo globalizado y financierizado se encontró con un obstáculo. Y frente a ese obstáculo se está desarmando, se está entrando en crisis y no tiene respuesta. Es decir, que está triunfando el mundo de la producción. Es que si yo te haría desaparecer ahora China
la contradicción seguiría igual. Sí, pero la trampa de ese planteo es que China no va a desaparecer. Todo lo No, está contrario, bien. va a seguir apareciendo En eso, y cada vez con en más eso fuerza. estamos de acuerdo. El problema de lo que yo te digo es, desaparecen los trabajadores, desaparecen los consumidores, desaparece el mercado, desaparece todo el sistema capitalista. Ah, bueno, sí, claro. Estamos hablando de desaparición del ser humano. O sea, por bien del socialismo, por lo que sea, el capitalismo está agotado en sí mismo. El capitalismo está agotado en sí mismo. Pasó las 3 fases. La fase comercial, con la que se constituyó, la fase productiva, el siglo XX, con el industrialismo, el fordismo, y la fase financiera. Es la tercera y la última fase del capital. Sí. Mariano, no quiero interrumpir, pero nos queda un minutito nada más y no quiero irme sin antes preguntarte desde tu punto de vista, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre Xi y otros líderes mundiales? Comunistas. Xi Jinping y los líderes El anteriores. único Xi conocido es Xi Jinping. Claro. No, Pero los líderes anteriores es que los anteriores se mantuvieron a un perfil bajo, como Deng había dicho, porque estaban concentrados en esta tremenda tarea de sacar a los 800 millones de chinos de la pobreza y en construir la nación china en medio del capitalismo globalizado. Xi Jinping viene ahora a afirmar claramente cuál es el ideario del programa chino. Xi Jinping ahora ya está, por decirlo así, ha pasado a la ofensiva. China ha pasado a la ofensiva, pero no es una ofensiva de hegemonismo, no es una ofensiva de querer conquistar el mundo. Ha pasado a la ofensiva de decir, ven que nuestro sistema es mejor. claro. Y nuestro sistema es mejor porque está basado en el marxismo. Parece que le cuesta a la propia izquierda aceptar que en el fin último del marxismo es vivir mejor, no vivir peor, porque a veces la crítica parece decir viven bien. Sí, claro, claro. El tema es que tenemos que vivir todos mejor. Comunismo, marxismo. El problema es vivir todos bien, no vivir mal, obviamente. Mariano, muchísimas gracias. La verdad, un placer enorme haberte escuchado hoy, haberte recibido en este lugar tan agradable, ¿no? Tan Así nuestro es, y tan así de es, barrio. así Hay que recuperar los lugares de barrio. Yo siempre soy así. Otras cosas hay que discutirlas así en los bares, en los barrios, con la gente alrededor. Eso fue algo que cuando yo llegué a la Argentina me llamó mucho la atención. La capacidad de discusión y de análisis de los argentinos con un café mediante, ¿no? Así que me siento muy a gusto poder reproducirlo acá. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes que nos acompañan, que votan por nosotros, que hinchan por nosotros, que están ahí al pie del cañón haciéndonos el aguante. Sé que no es fácil para nosotros. La verdad me siento muy cómoda en este lugar porque eso es lo que uno quiere representar, ¿no? Esta voz que para ustedes sabemos que es bastante importante, pero que difiere bastante con los grandes medios hegemónicos de comunicación. Así que, como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que indiquen a sus amigos que hagan lo mismo, que vean los programas, que comenten, que interactúen con nosotros, que para eso estamos, para estar siempre con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Humo y Espejos.